Líderes, historias y experiencias. Presentado por Wyndham Rewards. Comunicar la idea en distintos idiomas. Este es el reto no solo para los profesionales de un mundo cada vez más globalizado, sino para todas las empresas que inician un proceso de expansión internacional. Latinoamérica continúa ofreciendo oportunidades infinitas para los negocios, pero las diferencias ideológicas, en costumbres y muy distintas leyes, aún entre países hermanos, hacen necesario para las firmas que quieren aprovechar dichas oportunidades contar con vínculos confiables para navegar estas diferencias y asistir los intercambios legales y financieros entre naciones. Daniel Chávez es un empresario mexicano que aún mientras cursaba sus estudios profesionales, identificó esta necesidad y se dio a la tarea de crear un servicio que constituye una verdadera llave para abrir las puertas hacia el desarrollo. Durante su educación universitaria, comenzó dando clases de idiomas a ejecutivos de empresas como PricewaterhouseCoopers y McGraw-Hill. Con firme convicción de que tendría éxito la ideología de un educador y de la preparación de economista, Chávez fundó Link, una compañía dedicada a traducir todos los documentos que las empresas transnacionales requieren. Hoy por hoy Link, que además cuenta con la certificación de gobiernos para sus interpretaciones expertas, constituye una llave a Latinoamérica para pequeños empresarios y grandes transnacionales. Chávez no olvida sus raíces como profesor y está comprometido con la causa educativa y la filantropía para el desarrollo de capacidades entre los más pequeños. Él y su compañía son benefactores de UNICEF y participan activamente en programas que preparan a la próxima generación de jóvenes profesionales mexicanos para enfrentar un mundo más competitivo y globalizado. Bienvenidos a Líderes, un espacio para los actores de cambio en Latinoamérica y el mundo, sus historias y personalidades. Soy Julio César García y como ya lo veían en el reportaje, les estamos transmitiendo el programa desde la Ciudad de México, donde conversaremos con Daniel Chávez, empresario creador de esta empresa de traducciones que está expandiéndose por todo México y con planes para además hacerlo en el resto de Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo nació esta idea de fundar una compañía mientras todavía estabas estudiando que se dedicara precisamente a abrirle las puertas de los negocios a las empresas transnacionales? Bueno, la verdad es que una cosa llevó a la otra. Nunca tuve la idea como tal de hacer una empresa, sino que fue la necesidad que había en el mercado en el que yo me movía, que eran empresas en las que prestaba servicios de inglés, daba clases a ejecutivos de alto nivel, y llegó un momento en que me empezaron a pedir este tipo de trabajo y así empezó la idea. Ahora, como joven universitario me parece algo curioso, dándole clases a personas que te doblaban la edad en altos puestos ejecutivos, ¿qué tan fácil o difícil era que te tomaran en serio primero y después que hicieran sus tareas, por ejemplo? Ya, bueno, es gente muy seria y que quiere mejorar en todos los aspectos y se mueven en un ámbito sumamente competitivo. Y esto era definitivamente algo que tenían que hacer por, además, reglas de la empresa para las que trabajan, se tenían que certificar, ya sea en TOEIC, TOEFL o IELTS. Y entonces, que para que nuestro teleauditorio que no conoce estos términos, son los exámenes estándar del idioma inglés. Claro, a nivel internacional, ya sea para trabajar en otras compañías o para migrar, ¿no? Entonces, o para en la misma empresa subir de nivel. Entonces era sumamente importante para ellos y realmente no tenían opción, así que o nos respetaban o no nos respetaban. ¿Cuál fue tu experiencia como profesor más gratificante en todo este tiempo en el que te dedicaste precisamente a ayudar a estos ejecutivos? Ya recuerdo que estuve varios años trabajando con ingenieros de una empresa muy importante en México para que pudieran lograr moverse a Australia, que era su sueño, trabajar allá. Y me acuerdo que eran cursos intensivos todos los fines de semana y lo logramos. Están trabajando en Australia. Regresemos a tu persona y tu historia. ¿Cuál fue tu primer contacto con lenguas extranjeras y cómo nació tu gusto por ellas? Bueno, el inglés lo tengo desde casa por mi madre y el antecedente que ella tiene, vive en Estados Unidos. En mi casa se acostumbra a hablar en inglés de joven, aunque mi lengua es español. A los 18, 17 que quise trabajar, me acerqué a una escuela muy famosa que tiene sucursales por todos lados que dan clases de inglés. Me acerqué y me dijeron, pero pasaste el examen, pero ¿qué certificación tienes? ¿No? Le dije, pues no, pero quiero trabajar y esto es mi vocación.
Y me dieron una oportunidad, me prepararon, no me pagaron, como por 3 meses me prepararon y me certificaron. Y así es como empezó esto. Ahora, 15 años después de fundar esta empresa, que básicamente nació conforme te graduabas de la universidad, ¿qué tanto se parece el trabajo que haces certificando y ayudando a estas empresas a abrirse campo en países que no son el suyo con esta experiencia docente? Ya, bueno, convergen en cuanto a que antes ayudaba a personas físicas a desarrollarse profesionalmente y a viajar o a migrar, y ahora estoy ayudando a personas morales a través de una persona moral que es Link, y básicamente es lo mismo, están abriendo negocios en otros países que a veces no conocen ni siquiera el idioma y nosotros ayudamos con las regulaciones y los trámites necesarios, ¿no? Ahora, para un políglota como tú, ¿hay algún idioma que sea difícil, uno con el que simplemente no puedas? Bueno, hay 2 idiomas. Uno de ellos ya lo estamos ofreciendo desde hace meses con certificación, que es el japonés, que literal es muy difícil, realmente muy difícil. Es un idioma que ni siquiera tiene alfabeto como lo conocemos, sino que tiene sistemas de escritura, 4, 1 de transcripción, 3 sistemas de escritura. Es un arte ver a la maestra que tenemos en nuestro equipo traducir de japonés a español, realmente es un arte. En ese tema tenemos gente especializada y no pienso meterme, pero uno que sí me interesaría tomar, y en esto estoy, es el ruso. Es un idioma difícil, de 33 palabras, tiene un alfabeto distinto al nuestro, 33 letras, perdón, y es el alfabeto cirílico, es un idioma sumamente difícil, pero con ese idioma puedes entrar al mercado de Europa del Este, puedes entrar a hacer negocios en Rusia y toda esa zona, lo cual es magnífico y es un mercado que creo no está explotado en este gremio, ¿no? El lema de tu empresa es que traducen la misma idea en diversos idiomas. ¿Te parece que hay ideas universales o hay algunas, por ejemplo, que no tienen traducción de un idioma al otro? Ya, bueno, ese lema lo que dice realmente es que hay que buscar equivalentes en el país para donde estamos traduciendo, para que la persona que lo lee en ese país realmente no se dé cuenta que es un documento traducido, sino que parezca que lo hizo un peer, como decimos, un compañero, un profesionista igual que él en ese país. Para eso, bueno, es una traducción bien hecha. Y sí creemos que hay equivalentes para todo. Siempre hay la excepción de ciertas palabras para ciertos proyectos en específico que no se pueden traducir y se tienen que dejar como tal, y quizás una nota de traductor al pie de página, ¿no? Ahora, para alguien que fue docente y ahora se dedica precisamente al negocio de las traducciones, ¿en qué idioma piensas? Ya, yo siempre pensaba en español, y esa frase tan bonita que dice piensa en el idioma en el que hablas, yo nunca he creído en eso. Yo creo que realmente todos los que hablamos distintos idiomas traducimos. Cuando conoces la traducción simultánea, entiendes que el cerebro es capaz de traducir prácticamente de manera inmediata. Entonces, la gente que cree que piensa en otro idioma, yo creo que simplemente no se da cuenta de lo rápido que es su cerebro. Esa frase también quiere decir que busques el equivalente, que no traduzcas literal. Cuando dicen piensa en otro idioma, es que no puedes traducir literal. Tú sabes que hay usos y costumbres en cada país y debes de acoplarte a ellos. Aquí en México y en Latinoamérica, cuando nos toca traducir cartas a socios de ciertas empresas para otros socios de otras empresas, les encanta poner cosas como su fiel servidor o estas terminaciones para cerrar cartas, que dices, bueno, si yo traduzco eso literal, acabo con este señor y su negocio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en que los equivalentes en usos y costumbres del lugar destino es lo importante. Y eso aplica tanto para algo sencillo como una carta, como para un contrato legal, un contrato jurídico o cualquier documento contable. Y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque comercial. Por el momento tenemos que hacer una pausa. Les recordamos que esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras cuentas en redes sociales, como aparecen en sus pantallas. Ya volvemos. Ya regresamos con Líderes. Ya estamos de regreso en Líderes, en nuestra conversación con Daniel Chávez, empresario mexicano, a quien ahora la pregunta obligada es, ¿siempre pensaste que serías empresario de chico cuando estudiabas otros idiomas? No, yo tenía esa vocación de
dar clases, me encantaba eso, se me dio la oportunidad. Después vi esta necesidad que me empezaban a solicitar ya cosas muy técnicas que no solamente se podían resolver con habilidades en un idioma, sino que necesitaban de una profesión detrás de ese idioma. Yo tengo el antecedente, el background como economista y financiero, y entonces eso me ayudó a empezar a ver que se podía combinar esa necesidad con las técnicas y herramientas que nos da la carrera de economía para entonces armar una empresa, un equipo de trabajo. Y 15 años después de la fundación de esta empresa, y ahora que no solamente se dedican a traducir, sino que certifican además documentos para que puedan usarse legalmente de un país a otro, ¿hacia dónde proyectas el crecimiento? Realmente la idea es seguir por la línea en la que vamos, que es trabajar con firmas legales, tanto en México, en Estados Unidos, que sirven como link, el enlace, tal como lo dice la empresa, en Latinoamérica. Es gente que está haciendo negocio en Latinoamérica, en Estados Unidos o al revés. De Estados Unidos vienen a México y Latinoamérica a hacer negocios y nosotros estamos haciendo ese enlace. En este sentido, ¿es fácil o difícil, con la experiencia que tienes, hacer negocios en otro país? Creo que ahora es relativamente fácil, siempre y cuando uno esté asesorado de un buen despacho de abogados y con un buen despacho de traducciones. Veo, pues es el día a día en nuestro negocio, ¿no? Traducir contratos que tienen la finalidad de abrir puertas de sus negocios en otro país. ¿Cuáles son los documentos que más problemas o dolores de cabeza causan a una empresa? Parece que los fideicomisos... Sí, podría ser todo lo que tenga que ver con notarías, todo lo que tiene que ver con esta burocracia, ¿no? Es delicado. Y justamente en ese sentido hay una pregunta casi obligada. ¿Cuál es el obstáculo mayor que crees que enfrentan las empresas, desde las multinacionales hasta los pequeños empresarios que quieren expandirse en otros países? ¿Será no la barrera del idioma, por supuesto, sino la burocracia o la corrupción, por ejemplo, en el caso de nuestra región? Sí, una vez resuelto el idioma y resuelto el tema del know-how, que eso lo dan los abogados, pues sí, solamente quedaría casos de corrupción o burocracia. Gracias a Dios la burocracia cada vez veo que es menos. Lo he vivido yo con mi negocio, haciendo negocio en Estados Unidos. Es mucho más fácil de lo que yo pensé. Hay acuerdos tributarios entre países, lo cual hace innecesario el tener que ir a otro país y establecerse. Se puede hacer a distancia y declarar tus ingresos en tu país por estos acuerdos tributarios. ¿Cómo ha cambiado el avance tecnológico, el trabajo de las empresas que, como la tuya, ofrecen servicios de traducción e interpretación? La tecnología en sí no ha ayudado a la esencia del trabajo, que es la traducción, porque una traducción profesional no puede usar softwares ni ese tipo de tecnología, no sirve. Pero sí ha servido para la logística de poder trabajar en varios países con clientes que no hemos visto ni siquiera en persona, que simplemente son recomendados, tener gente de nuestro equipo en Nueva York o tenerlos en la Ciudad de México o en España, que sean profesionistas que ejercen en esos países y que conocen los usos y costumbres de esos países, y eso es gracias a la tecnología. Justamente ahora que hablas de costumbres, ¿qué tanto influyen estas en el éxito o fracaso de una empresa que está abriéndose campo en un lugar nuevo? Creo que ahí sí es indispensable estar bien asesorado con estas empresas, para muchas de las que trabajamos, que son expertos en asesoría en negocios en otros países, ¿no? En negocios internacionales. Creo que si estás de la mano de ellos no tiene por qué haber problema. Hablemos un poco de la confidencialidad. Ustedes tienen una política de hacer un contrato de confidencialidad con todos los clientes, sin importar su tamaño o el rubro en el que se desempeñan. Hablando de los secretos de las grandes empresas, las firmas de software que están expandiéndose y que tienen valor importante en el desarrollo tecnológico o el nuevo producto que están por lanzar al mercado, ¿te parece que es fácil guardar esos secretos en un mercado cada vez más competitivo y abierto y con redes sociales disponibles para los empleados de las empresas? Es difícil, pero es de suma importancia. Eso es crucial en nuestro negocio. Se firma un contrato de confidencialidad en cada relación de negocio con cada cliente, desde
que se inicie el primer contacto. Oye, nos recomendó el socio de tal firma en México, nosotros estamos en Washington, queremos esto, pero antes te mandamos este confidentiality agreement, por favor, mándanos una contraparte para nosotros, y ya después de que estén firmadas por las dos partes, se empieza la comunicación por correo electrónico y demás. Gracias, Daniel. Es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar, más de nuestra conversación con este empresario mexicano. Les recordamos que esperamos sus comentarios, sugerencias, preguntas para nuestros invitados y además solicitudes sobre quienes quieren ver en este espacio a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos. Ya regresamos con Líderes. Case 24 y conéctese con el minuto a minuto de los hechos que son noticia en el mundo. Resúmenes informativos con lo más destacado de la programación de NTN 24 e imágenes y videos virales de todo lo que sucede en la red. Junto a los perfiles especializados por región con la información de Colombia y Venezuela. @NTN 24. Comente, comparta y sea parte de las noticias. Información precisa, oportuna y actualizada en nuestros informativos. Vea en Flash Fashion. El blogger y experto en moda masculina David García, autor del libro Vestirse por los pies, responde una serie de preguntas acerca de la elegancia masculina, los trajes hechos a la medida y hasta a quien considera el hombre mejor vestido de la historia. Con la exposición El océano que habitamos, fue inaugurada la Fundación Planet Art Fund en Baltimore, Estados Unidos. Hablamos con su creadora, Manuela Reyes, sobre el propósito de cuidar el medio ambiente a través del arte. Una de las colecciones más interesantes y elogiadas de la Semana de la Moda de Novias de Nueva York fue la del venezolano Ángel Sánchez. Hablamos con él minutos antes de su show. Explica los detalles más destacados de sus vestidos. Flash Fashion, las noticias del apasionante mundo de la moda y sus tendencias por NTN 24. Continuamos con Líderes. Ya estamos de regreso en Líderes, en el último bloque de nuestra conversación con Daniel Chávez, empresario mexicano y fundador de Link, la empresa que traduce para los negocios en Latinoamérica. Hablábamos de la confidencialidad y del valor que tiene tanto para las empresas que son tus clientes como para ustedes y su equipo de trabajo. Me parece que está de cierta forma ligada a la confianza. ¿Qué tan fácil o difícil es en el mundo de los negocios obtener y sobre todo mantener la confianza de estas grandes empresas? La confianza es todo en este negocio. Los primeros clientes hasta los últimos que he tenido ha sido por recomendación. Y esa recomendación implica que si le quedamos mal a ese nuevo cliente, le quedamos mal al que nos recomendó. Y esta cadena de recomendaciones, que es lo que ha mantenido a la empresa y es lo que la está haciendo crecer, se perdería. Entonces, la confianza es todo, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Ya que, por ejemplo, todos los trabajos se cobran después, entonces la confianza es vital para los dos. ¿Te parece que las fronteras del mundo están progresando o transformándose o desdibujándose de cierta forma, haciendo un mundo más abierto? ¿O consciente de los cambios en regulaciones de país a país, nos vamos a quedar más o menos como estamos por el próximo futuro? Veo cada vez que estas fronteras se hacen más virtuales, veo cada vez más negocios de países que son totalmente distintos a los de aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos. Veo cada vez que llegan más documentos en japonés de gente que no tiene ni idea de nuestra cultura o quizás ni siquiera del idioma. Los mismos norteamericanos que a veces no conocen nuestro español, pero todos ellos haciendo negocios en este boom, por ejemplo, ahora de la energía eólica, ¿no? Vemos japoneses invirtiendo acá en estados de México. Y esto definitivamente lleva a un mundo en el que realmente las fronteras ya son virtuales. ¿Qué nos puedes decir acerca de la relación que deben tener las empresas como la tuya, que facilitan de cierta forma que se hagan negocios de país a país con los gobiernos de cada país? Bueno, en parte
Nosotros estamos autorizados por la autoridad gubernamental jurídica correspondiente en México y a su vez en cada idioma. Entonces eso da un respaldo del gobierno al trabajo que nosotros proporcionamos a estos servicios, a estas empresas, y eso le da legalidad a los documentos que ellos se llevan para finalizar sus trámites. ¿Cuál sería, con tu experiencia, la recomendación que le harías a un pequeño empresario, no una firma transnacional, sino un pequeño empresario que está pensando en un modelo de negocio que necesita este componente internacional, realizar ventas a otros lugares en el mundo? ¿Cuál sería tu consejo antes de empezar sus negocios? Yo a cualquier empresario le recomiendo que no vea o no busque imponer una empresa y un producto y que lo quiera vender, sino que busque en qué puede servir. Hay muchas cosas en las que puede servir en la sociedad y para la que eres bueno. Ahí enfócate y la misma sociedad te va a hacer a ti, pero no impongas, no impongas, mejor sé útil y entonces todo es más fácil y fluye. Y ya que hablamos de servicio, cuéntanos, por favor, dónde están activos en términos de beneficencia, tanto la empresa como tú en lo personal. ¿Qué causas les son más cercanas y en las que trabajan? Creo en la causa de UNICEF, creo que le están apostando a la infancia, que de eso depende el futuro, ¿no? Es así de sencillo. Como resulte las nuevas generaciones nos va a ir en el futuro. Y ahora, regresando un poco al tema de la tecnología, hablando, porque me parece muy curioso, de la forma en que la gente está aprendiendo idiomas. ¿Te parece que la tecnología lo está facilitando o está haciendo más confuso el abanico de opciones que existen para aprender inglés, francés, italiano, distintos idiomas? Bueno, la tecnología hace que ahora con Internet puedas estar viendo series o programas en el idioma que te interese y entonces te empapas de ese idioma sin tener que ir a veces al país. Antes no era tan fácil eso. Entonces creo que el estar en contacto diario con el idioma de tu interés, eso ayuda bastante. Veo la gente que le interesa cierto idioma, compran series o películas de ese idioma y le ponen sus subtítulos y van familiarizándose. Es más divertido. Más allá de la diversión, ¿cuál te parece que es el mejor método para aprender un idioma extranjero? Yo en estos 10, 12 años que estuve en docencia, que estuve dando clases, terminé generando un método que era honesto, porque yo les decía, miren, yo así aprendí, no les puedo vender algo que no sé si funciona o no, yo así aprendí. Entonces era un método estructurado, era un método que no cree en esto de que puedes aprender de grande como si fueras niño, como si fueras bebé, como absorbiendo como un bebé. Creo que ya el cerebro de un adulto es distinto y está estructurado y por ende necesita estructura en un idioma y decirle esto es esto y esto es esto y esto es así en este idioma y esto es de esta forma en el otro, y eso me funcionó, y sobre todo con gente ejecutiva que tienen cierta estructuración por sus antecedentes de carrera profesional. Es decir, no hay un método que les funcione a todos, sin embargo hay que buscar aquel que le acomoda a cada persona, ¿cierto? Sí, pero hay un estudio muy interesante de Harvard en el que yo me basaba en mi método pedagógico. Está comprobado que la única forma de retener algo e integrarlo de por vida es mediante la enseñanza. Tienes que enseñar. Entonces, el maestro en mis clases dábamos clase, le enseñábamos algo. Una vez que el alumno duplica ese concepto que le estoy enseñando, él tiene que duplicarlo en otra persona, en otro estudiante. Si lo logra, es que ya es un maestro y ya dominó eso. Si no, le falta. Solamente estudió para un examen, para pasarlo, se lo va a olvidar. ¿Y cómo aplica este concepto al trabajo empresarial? Bueno, una vez que integré todo esto, porque yo enseñaba, entonces lo integré y curiosamente a esta gente que yo enseñaba, me enseñaron a mí. Y es con esa enseñanza de todos estos ejecutivos, de empresarios a los que di clases, me enseñaron todo lo que les aprendí, todos los años que los vi, y es esa retribución que a lo mejor ni saben lo que me ha servido para hacer y formar esta empresa. Gracias, Daniel. Es todo el tiempo que tenemos para Líderes. Les recordamos que esperamos sus comentarios, sugerencias, preguntas para nuestros invitados y además solicitudes sobre quienes quieren ver en este espacio a través de nuestras cuentas en redes sociales. Soy Julio César García y la cita con ustedes aquí la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces.